Mientras jugaba Crash Team Racing Nitro Fuel usando Entrance, me pregunté, ¿por qué tiene la máscara de Velo y no el de Uka Uka? ¿Por qué Velo es una máscara? Y más importante, ¿por qué Goku no tiene una verdura? Bueno, esto me hizo pensar en unas teorías. ¿Por qué Velo es una máscara? Todos sabemos que en sí el emperador Velo, grande y obeso, no existe. Era y siempre fue un simple robot. Pero, ¿por qué el pequeño Velo no simplemente usó su forma real para gobernar la galaxia? Pienso que el emperador Velo es un ser mitológico en su mundo o un ser desconocido antiguo. En cierto punto, muy igual a Aku Aku y Uka Uka. Lo que quiero decir es que el pequeño Velo se hizo pasar por la máscara Velo para ser el emperador, hacerse pasar por él para poder gobernar la galaxia. Pero aún no me convence esta teoría, así que he formulado otra. Es confuso explicar esta teoría porque se podría decir que tienen los mismos nombres, pero bueno. Cuando Velo usa el cuerpo robot del emperador Velo, está siendo controlado por el espíritu de la máscara Velo, muy similar como Uka Uka hacía con Cortex. Esto explicaría por qué el pequeño Velo se hizo pasar por un gran robot Velo y aún así existía la máscara. ¿Por qué Entrance usa la máscara Velo? Entrance es una especie de cyborg de otra dimensión y salió por primera vez en Crash Bandicoot 2 Entrance. Al principio pensé que utiliza esa máscara porque era un personaje que salió en Crash Nitro Kart, al igual que Nitrous Outside. Después investigué más y tal vez era por ser de otra dimensión o porque Uka Uka lo odiaba como Nitrous Outside. Bueno, eso pensaba yo, pero ninguna me convenció porque tienen muchas inconsistencias y he visto que a otros les sale con la máscara de Uka Uka, así que dejo esta teoría abierta. ¿Existe un multiverso? Como vemos y nos da a entender en Crash Team Insanity, existen muchas dimensiones, incluso en anteriores juegos nos lo dieron a entender. Entropy y Entrance vienen de otras dimensiones. Esto se me vino a la mente por las dos teorías anteriores y pensé, ¿y si todos los juegos son dimensiones diferentes? Suena tonto, pero esto tiene sentido por Crash of the Titans y Crash Me Over Mutant, que son muy diferentes a lo anteriormente establecido en los juegos, pero tiene un poco de esa esencia. Quiero decir, ¿por qué tenemos skins de otros juegos en Crash Team Racing Nitro Fuel? Sí lo sé, pero pienso que cada skin es como un vestuario de personajes de otra dimensión o algo parecido. Pienso que las nuevas remasterizaciones son una nueva y real cronología de Crash, la verdadera dimensión, y los antiguos juegos son variantes de esta dimensión. Algunas cosas pasaron, pero no exactamente como los muestran los juegos. Sí, esta última es una súper tonta teoría, pero me gustaría en algún próximo video explicarlo mejor y estructurarla, aunque eso llevaría mucho más tiempo. Igualmente, si tienes más teorías, algo que aportar o corregir, puedes comentarlo y probablemente haga otro video sobre esto agregando más información. Igual, solo son teorías. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.